Hola a todos. Estamos en otro episodio que llamamos Café con IA y estamos con Silvia Díaz, G de Oracle Inteligencia Artificial en México. Y ahora sí, Silvia, este, platícanos un poquito cómo empezaste tu camino con ella y qué fue en lo que te atrajo a esta área, a este campo. Sí, muchas gracias, Diego, por la invitación y gracias justo por este espacio. Pues mira, yo voy a cumplir 15 años en Oracle, ya en esas épocas no existía el tema de la nube, ¿no? En temas de inteligencia artificial, pues ahí a lo mejor desde la universidad, ¿no? Si creabas temas de redes neuronales y algunos programas muy de ese lado, pero pues había cosas diferentes, ¿no? No era una época de la inteligencia artificial al por mayor, ¿no? Yo recuerdo justo en la universidad hacer incluso un sistema de redes neuronales para hacer temas de diagnóstico, para temas médicos, ¿no? Y generar esa base de conocimiento y demás con redes neuronales. Pero ya dentro de Oracle, pues justo em, cuando yo ingreso, pues no existían, incluso en esa época, ni la nube. Imagínate, en esas, todo era como todo on-premise, local, ¿no? Licenciamiento tradicional. Y después justo sale la primera versión de la nube de Oracle y hay servicios dentro de inteligencia artificial, que fue lo primero que fueron saliendo en temas de asistentes digitales, los primeros chatbots ahí por el 2016, 2017, yo creo que fue por esos años. Y justo, pues, me vuelvo especialista en temas de asistentes digitales porque yo llevaba como toda la parte inicial de portales, cuando Web 2.0, entonces esa experiencia de cliente, ¿no? Esa parte más de tecnología de cómo llevar esa interacción con los clientes o los usuarios finales, fue lo que me llevó justamente a tomar estos nuevos productos o servicios ya en la nube, en donde pues estos primeros chatbots pues era más en el entendimiento del lenguaje natural, pero a partir de intenciones, ¿no? Y tú podías tener con esas intenciones empezar a hacer estos caminos o estos workflows, ¿no? Apenas iniciando y justo ir cambiando dependiendo del canal, la experiencia, ¿no? Entonces, eso me fue llevando a tener los primeros proyectos en temas de asistentes digitales, chatbots dentro de Oracle y en México con los primeros clientes. Y que justo, ¿no? Es ir cambiando la experiencia, porque al principio era mucho como, y a lo mejor lo recuerdas, esos chatbots de coloca la opción uno, la opción 2, la opción 3, ¿no? Y se Árbol perdía, de decisión. sí, y se perdía esa experiencia que al final sí era el entendimiento del lenguaje natural, ¿no? Después hubo ya esta evolución a entender esas intenciones del lenguaje natural y ahora sí de ese árbol de decisión, pues que sí fueran workflows que a lo mejor fueran cambiando, ¿no? Y pues ya en el 2022 con todo el tema de inteligencia artificial generativa, pues dentro de Oracle yo veía temas también de cloud native, infraestructura, ¿no? Entonces, justo a partir de eso, ir tomando diferentes servicios o dentro de Oracle como especialidad, pues se da la oportunidad de que Oracle ve dentro de su estrategia generar una línea específica en temas de inteligencia artificial y pues es ahí donde tomo esta posición por ese background de todo el conocimiento y lo que se estaba ya tomando en temas de Y inteligencia artificial generativa, ¿no? ahí sí, tú sí puedes decir, tú sí estabas en AI antes de que estuviera de moda de AI, ¿no? Antes de los LLMs y todo el boom. Correcto, sí, sí, los Y, primeros y, chatbots que sufríamos. sí, y algún reto, o sea, tú llegaste a enfrentar algún reto que pasaste así como de rol técnico, como el rol de liderazgo, Pues mira, o algo que nos gustaría platicar. Ajá. dentro de Oracle he tenido diversos roles, Diego. La verdad es que dentro de Oracle incluso hay una parte de Customer Experience, de marketing, antes de tomar roles de liderazgo. Estuve incluso en esta parte de marketing digital y ese tipo pues enfrentar diferentes tipos de usuarios, ¿sabes? O sea, soy ingeniera de profesión, pero el ya tener conversaciones con personas de marketing, ¿no? Que justamente más de negocio pues te obligan que a lo mejor sí la tecnología, no hablar tan técnico, pero entender también cuáles son las necesidades de personas de negocio y que justamente la tecnología puede ser un habilitador, ¿no? Y aprender incluso nuevos conceptos, nuevas formas en temas de marketing digital. Me tocó también
que si las cookies, que si desaparecían, que si el tema de la privacidad, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. eso fue aunando como mucho justo de ese conocimiento, que al final era ya cómo llevo el tema de inteligencia artificial a temas de negocio, ¿no? Entonces, Sí, sí. ese tipo de retos de pasar de lo técnico a muy especialista, ¿no? Muy a esa parte fina, a incluso un tema de liderazgo, de cómo guiar al equipo, cómo potencializar cada uno de sus habilidades de cada uno del equipo y ser más un Sí, sí. habilitador, ¿no? En temas de como líder, más que meterse al detalle fino, ¿no? Que digo, es algo que todavía me gusta, me apasiona y que también, pues al final, compartir este conocimiento con diferentes personas y diferentes tipos de roles hoy que la inteligencia artificial, pues no nada más depende de TI, ¿no? O de sistemas, Sí, sino que es para todas las áreas de negocio, es lo que también en esta combinación me ha gustado mucho. sí, tocarte, hablar en diferentes áreas de negocio y corporativos. O sea, y no es lo mismo un área de ingenieros, hasta cómo llevan juntas o si usan metodologías o algo. Y como dices, ahora pásate a marketing y hasta es otro lenguaje y a diferentes áreas. Sí. Sí, sí, y al Y final mucho de lo que yo he visto, que digo, antes de la inteligencia artificial, pues también todo el tema de datos, ¿no? O sea, sí, cada uno o cada área, pues hay datos que son especiales para cada uno de ellos y a lo mejor no es lo mismo hablar con una persona de marketing que, oye, tema de datos, tu CDP, ¿no? Y cómo manejas las audiencias, ya a lo mejor un tema operacional o de financiero, ¿no? Entonces hay datos que van sumándose esos perfiles y esa misma data como plataforma completa que va a ser la base para esta estrategia de inteligencia artificial, ¿no? sí, la data es todo como lo estructuras. Sí. Y algún nuevo proyecto hay al nivel que nos puedas hablar que se te hizo clave o que te marcó. Pues mira, creo que se aprende mucho más de los proyectos que uno pierde o que no son Sí, exitosos, ¿no? Yo creo que justo de esos proyectos, cuando en la época de los mismos chatbots, ¿no? Que te digo que son mucho antes de la pandemia, ¿no? Imagínate, ya hablamos una pandemia de diferencia. Un proyecto que me marcó justo fue ese, ¿no? En donde era un proyecto muy grande en temas de experiencia para cliente final. Era un chatbot omnicanal en diferentes canales. Incluso gente de Oracle, de Product Manager vino, se dieron muchas POCs y desafortunadamente perdimos ese proyecto, ¿no? Y justamente aprender de esos proyectos que no necesariamente terminan en éxito, justamente fue algo que yo aprendí muchísimo porque fueron muchas áreas, call center, atención al cliente, ventas, marketing, porque era una estrategia completa, ¿no? Y justamente dentro de esos retos entender el por qué la tecnología solo es el habilitador, pero también el entender cada uno de los procesos y poder definir esa estrategia completa es lo que marca la diferencia y no nada más de tenernos como en la parte técnica, ¿no? En functions, si cumple o no cumple, sino es justamente esa visión de cómo plantear un proyecto en temas de diferentes líneas de negocio, que en esa época pues se buscaba esa experiencia omnicanal, ¿no? y lo acabas de decir súper bien. Hace poco estaba leyendo y justo hablaba de eso, que los que más marcan y mejores aprendizajes es con el fracaso. Y es cuando más aprendes Sí. y cuando todos te dicen, no, todo bien, todo está perfecto. Al revés. La mejor experiencia es cuando falla, no cuando todo sale bonito y nunca falla, ¿no? Sí, sí, Y no. el ver esa retro, o sea, ya, y hacerte consciente también de eso, ¿no? Porque primero fue el fracaso de hoy perdiste un gran proyecto que Sí. involucraste a mucha gente global y demás, pero también ver en qué hiciste mal, ¿no? O sea, qué pudiste haber hecho diferente o qué deberías de cambiar para que en el siguiente proyecto no te ocurra, ¿no? Y en tu opinión, ¿alguna cualidad que debe tener alguien que quiera liderar equipos de IA o en otra parte para una organización así como Oracle? Pues mira, yo creo que el escuchar a las personas es parte fundamental, ¿no? Normalmente, y mucho lees, oye, a lo mejor mi mejor persona que cuando es un contribuidor individual lo subo como un manager o como un gerente y no debería de ser así, ¿no? Al final, si hay
esas habilidades, ¿no? Que dicen habilidades blandas, que yo creo que son habilidades importantes, más allá a lo mejor de los soft, que se vea tan de bajo nivel, eh, porque debes de saber poder escuchar, entender a las personas y verte más como un habilitador para potencializarlos, ¿no? No es tanto de nada más marcar la guía o la pauta, sino también, pues al final es formaste un equipo para sumarte y escucharlos y al final ellos también deberían de marcar esa guía, esa pauta y que tú como líder lo puedas escuchar, entender y guiar hacia un mismo camino, ¿no? Y un poquito pasamos a tecnología e innovación. ¿Qué tendencias tú ves que te emocionan, que ves interesante en los siguientes años? Pues mira, ahorita ya que todos decimos que estamos en la era agentic en temas de inteligencia artificial, ¿no? La siguiente era que se marca es también el tema de robótica. Entonces, Sí, ya vemos algunas partes, ¿no? O sea, ya vemos como algunos casos, pero eso es algo que me emociona, que justamente el verlo ya a lo mejor en procesos o cosas o tareas que a lo mejor o arriesgan una vida o que pueden también ayudarte a hacer cosas que a lo mejor no agregan valor o en el tema de creatividad o demás, ¿no? Creo que es algo que me gustaría mucho ver cómo evoluciona y que estar cerca de esa parte, porque al final es unir ya el software o el tema con hardware y es ahí sí. potencializar el tema de inteligencia artificial, ¿no? Igual, a mí eso justo lo que platicaba es, ¿cuántas veces hemos escuchado el Internet en las cosas, no? Pero nunca llegabas. Entonces, yo siento que ya ahora sí ya con una LLM, ahora sí ya vas a hablar que el refri hable con el micro, que con tu teléfono, el que siempre te platicaba, pero nunca lo conectaban. Sí. Yo también ya no quiero ver así a nivel B2C al consumidor, poco a poco, ¿no? Pero que ahora sí realmente ya tengas todo interconectado, porque ahora sí ya va a haber un ente, ya sea que el conector sea MCP o cambie otro y tengamos uno donde todos funcionan, y ahí sí donde lo veo bastante interesante. Sí. Y tú como una prioridad, este, como ética y transparencia, ¿no? En confianza en inteligencia artificial. O sea, esos temas, yo creo que a nivel corporativo lo abordan muy serio, ¿no? Va a ser que le dan mucha prioridad. ¿O Claro, cómo lo manejan? sí, el tema de la ética me parece que es de las 2 partes, ¿no? Desde el mismo proveedor de tecnología y también el usuario o el que utiliza esta tecnología, ¿no? Los 2 debemos de ser partes en este tema de ética. Sí, Uno de ellos, pues, al final dentro de Oracle lo que se busca, pues, es tener todos, pues, incluso regulaciones que sabemos que, pues, depende incluso del país o del continente, ¿no? Entonces, ¿no? es ir certificando incluso a los data centers, la infraestructura, los servicios, para que cumplan con esas regulaciones, ¿no? Hay mucho, pues, la base de Oracle, pues, inicia siendo incluso Oracle un proyecto de seguridad a nivel de datos. Entonces, eso ha estado en nuestro ADN, el tema de seguridad, de no compartir justamente esos datos, que cada empresa es dueña de sus datos. Y eso se ve incluso pues en nuestras políticas de hosting a nivel de la nube, que es completamente público, en donde manejamos 7 niveles de seguridad a nivel del mismo hosting o del mismo data center, pero hay una parte de seguridad que se vuelve incluso compartida con el usuario final, ¿no? Porque Oracle, si tú subieras, por ejemplo, tu base de datos con datos operacionales, transaccionales, yo no, como Oracle o el que ve la parte de la operación de la nube, no puede visualizar esos datos. El único dueño es el usuario que creó esa base de datos, ¿no? Entonces, ya desde ahí, justo por eso te digo que ya puede ser una parte compartida o es una parte compartida en temas de seguridad y el tema de si esa base alguien tiene más acceso o demás, ¿no? Entonces se vuelve justamente de generar estas nuevas prácticas o buenas prácticas con nuestros clientes para que conozcan eso, ¿no? Y que sepan que dentro de nuestras regiones en temas de nube, lo que se busca de primera base es todo lo voy a cerrar por temas de seguridad y tú puedes ir abriendo puertos, accesos, de acuerdo a las necesidades, ¿no? Pero ese es el principio en temas de seguridad e incluso pues de ética de no compartir esos datos o incluso
en temas de inteligencia artificial, los modelos que nosotros tenemos dentro de Oracle, no es que Oracle esté generando su propio LLM, sino en esas mismas alianzas es que esos modelos, no sé, por ejemplo, un Meta, un Cohere, ¿no? Nosotros los tenemos disponibles dentro de nuestra misma infraestructura, pero pues esos datos con los que tú lo utilizas no son utilizados o compartidos con terceros para hacer algún reentrenamiento de esos modelos, ¿no? O sea, ahora sí, en sus servidores no salen de ahí entrenados para usted y ya los usa sus clientes con su estructura. Correcto. Perfecto. Que ahí ya me contestaste justo esa pregunta un poquito, que era como esos modelos que los tienes como en su propio entorno Ujú. y ya los manejan ahí bastante seguro. Sí, y hay de Y formas, ¿no? Porque también puede ser una infraestructura on demand, que es tal cual el servicio de GenAI que tú dices, oye, sí, quiero este modelo y lo consulto por un API, pero también mm, puede ser una infraestructura dedicada, que yo diga, oye, ya tengo un volumen fuerte, necesito temas de performance, ¿no? Se hace un cálculo dependiendo del modelo, o incluso si quieres ya hacer un fine tuning de ciertos modelos, pues que tengas también esa infraestructura dedicada pero como servicio, digamos, Oracle hace todo el camino por detrás de disponibilizar esa infraestructura para dejarte el modelo listo, pero tú ya tienes la seguridad de que existen benchmarks de performance, de que en ese modelo, pues hasta cuántas peticiones, cuánto throughput puedes tener, el contexto del mismo modelo, ¿no? Entonces, existen esas dos modalidades. y ya casi es más bien publicidad, pero en Oracle tienen un marketplace ahí donde escogen el modelo o cómo funciona cuando en los de la nube específicamente. Sí, tú puedes en la consola de Oracle, tal cual cuando tú seleccionas el servicio de GenAI, ver los modelos que están disponibles en las dos, dependiendo también de las regiones o en qué data center, en qué región se estaría disponibilizando. Y tú puedes seleccionar si es on demand o si es para habilitar un ambiente dedicado y de ahí seleccionar en cuál, ¿no? Por ejemplo, no sé, de los de Llama, oye, quiero un Maverick o quiero un Scout, ¿sabes? O sea, incluso pues tener esas variaciones o los tamaños también, si es con cuántos datos han sido entrenados, ¿no? Si es de 60 billions o 120 billions. Entonces, existe un catálogo interesante que está completamente público y que pueden ahí ver incluso en cuáles están disponibles y cuáles entran en temas dedicados o también en on demand, ¿no? Y viendo ahorita que tú trabajas en una empresa global, ¿cómo ves el mercado latinoamericano en cuanto a inteligencia artificial y cómo esta transformación digital? O Pues sea, ¿cómo mira, ves México en la región? O sea, sabemos que hay mercados mucho más grandes, ¿no? Pero nosotros que estamos aquí, Pues mira, México a nivel de Latinoamérica, digo, es el segundo país a nivel incluso de Latinoamérica, digo, el más grande, como todos sabemos, Brasil, para sí, ¿no? por el volumen, por la cantidad de población y demás, ¿no? Pero digo, México también ha estado trabajando justo en esa parte de innovación, transformación. Es uno de los mercados que nosotros a nivel de Latinoamérica lo vemos de suma importancia, ¿no? Al principio yo veía como cierta resistencia y al final es ese tema del cambio, ¿no? De estar agregando nueva tecnología y también esa incertidumbre de funcionará, no funcionará, ¿no? Entonces, era mucho en esa fase de generar prototipos, MVPs, ¿no? Para que a partir de eso generar esa confianza, ¿no? Hoy me parece que hoy como México ya hemos avanzado en pasar de estos prototipos, MVPs, a ya buscar o tener ya proyectos que ya están pasando a producción, que ya estamos viendo esas mejoras, ya sea eficiencia operativa o retornos de inversión, ¿no? Donde ya vemos financieramente algún retorno o una mejora en cuanto a ventas o crecimiento que se pueda estar esperando por algún proyecto de inteligencia artificial, ¿no? Algo importante también que veo es justamente el mismo ecosistema, la parte de las mismas startups en temas de educación, que pues está buscando también esta parte de soberanía, de inteligencia artificial y generar también este contexto o soluciones de inteligencia artificial a partir de las necesidades puntuales que tenemos en el país, ¿no? Y es sumar justamente al ecosistema, a estas startups que están generando soluciones que sabemos que son problemáticas o problemas que vemos en nuestro país, muy en Sí. específico, utilizando esta tecnología
para unirlo al ecosistema de las grandes empresas, que a lo mejor no son empresas que construyen o desarrollan al 100%, sino sumar a las empresas, a estas startups que sí están desarrollando con esto, ¿no? Bien vi la noticia hace poco, lo de la escuela, ¿no? Que están, creo que también estás ahí apoyando, ¿no? Sí, De primera escuela de inteligencia artificial o algo así del país. sí, se disponibilizaron y viene una convocatoria que no tengo las fechas aquí en la mente, Sí, pero me parece que finaliza en el mes de diciembre la convocatoria, pero hay disponibles cursos y justo en esta parte. cualquier. La convocatoria que dio en esta escuela, justamente ahí vienen como ciertos requerimientos y demás, pero sí Ok. es abierta. Nosotros lo que hicimos fue disponibilizar cursos en temas de nube, de inteligencia artificial, de seguridad, de Java incluso, ¿no? Para que también pues ese conocimiento dentro de Oracle, existen dos programas, uno es Oracle Academy y el otro es Oracle University y justo uniendo, porque Oracle Academy es un programa sin fines de lucro, en donde incluso se puede hacer algún convenio con universidades, programas. Hoy Oracle Academy de México es el país incluso que tiene mayor universidades registrada y con cuentas a nivel global, ¿no? Entonces es algo importante porque pues eso hace que los profesores puedan tener acceso también a este contenido y que eso se pueda disponibilizar para los alumnos y también hay créditos que pueden utilizar desde Oracle Academy para potencializar ese conocimiento. Y mira, pensando, llevando eso en la mano un poquito, a ver, sé que en empresas hay un departamento de RH y todo, pero ¿cómo construyes y motivas un equipo de inteligencia artificial de alto desempeño en Oracle o qué tipo de perfiles buscas? O sea, a lo mejor sé que hay todo un área, otros recursos humanos y todo, pero a lo mejor que tú buscas a alguien que sea parte de tu equipo que te gustaría. Mira, digo, tuve la fortuna de generar incluso el equipo, ¿no? Cuando tomo yo esta posición, pues era una persona de mi equipo, Darío y yo. Y de ahí justamente fue formar al equipo y buscar estos perfiles, ¿no? Los perfiles que yo buscaba justamente eran técnicos, ¿no? Que tuvieran experiencia en proyectos, porque, digamos, yo encontré en el mercado que existen dos tipos de perfiles. El perfil de inteligencia artificial muy académico, más de investigación, y el perfil que justamente de esa parte académica ya lo ha llevado a proyectos o ha participado a una parte práctica, ¿no? Entonces, yo lo que buscaba justo dentro del equipo es que fuera más en esa parte práctica, digo, no porque el otro perfil no fuera el mejor, ¿no? Pero sí el más adecuado, el práctico, para que justo en los proyectos, pues viéramos esa experiencia de cómo llevar esa parte teórica o de investigación a una parte práctica, ¿no? Entonces, parte de mi equipo pues tiene doctorados en temas de inteligencia artificial, PhDs, especializaciones, ¿no? Entonces, mi equipo, me siento muy orgullosa de ellos porque son personas sumamente técnicas que conocen las bases, ¿no? Y justo eran los perfiles que buscaba. He de decirte que hace pues 2 años era un poco difícil, no fue una búsqueda sencilla, pero sé que poco a poco ya hemos evolucionado también como país y es justo generar también este conocimiento, ¿no? Sí, porque a lo mejor lo tenían, pero a lo mejor no sabían hasta cómo ponerlo y ahora ya practicaron y ya lo hicieron. Pero sí, yo creo que de 2 años para atrás los perfiles eran muy cotizados o muy difíciles y también en pandemia, los ingenieros era una locura encontrar, como que hubo una superdemanda, luego se enfrió, luego como que, pero a ver, te lo digo de nuestro lado, no lo digo al lado de Oracle, pero totalmente de acuerdo. El perfil es muy diferente en el académico al práctico. Correcto. En el académico puede un proyecto durar años porque nunca va a estar perfecto y nunca va a estar ahí, quieren seguirlo, investigar y nunca llegas a lo mejor a lo que ellos quieren porque sí, o sea, buscan algo muy grande, ¿no? Sí. ¿Y tú, qué consejo le quieres dar a alguien que quiera entrar al campo de inteligencia como en empresas grandes, ¿no? Específicamente como en tu ramo.
sea, no solo de mi lado como startup, sino específicamente sino un corporativo. Pues mira, yo creo que podríamos incluso definirlo como en 2 niveles, ¿no? Uno es de consejo no tenerle miedo a la tecnología, pero sí hacerlo con la responsabilidad y dependiendo del tipo de datos que podamos estar compartiendo, ¿no? Ayer justo lo hablaba en una charla de generar estos comités en cada una de las empresas en temas de inteligencia artificial, ¿no? Porque seguramente has visto ese meme de todos queremos inteligencia artificial, ¿no? Pero Y todos levantan la mano. ¿para Sí, qué? Y nadie sabe, ¿no? sí, Entonces, sí, sí. justo es, no por este hype, estos, ¿no? Que esté ocurriendo, es entender cuál es la estrategia que estamos buscando como organización y alinearlo para que la tecnología sea un habilitador, digamos, ya es el resultado de esta misma estrategia, ¿no? Y es por eso que justo unir estos comités, porque hoy no nada más es una decisión del área de tecnología o de sistemas, ¿no? Sino es eso ya implica negocio, implica una estrategia completa en donde se tenga un framework, una metodología de poder también ver cuáles son las prioridades de la organización, qué es lo que estoy buscando, costos, beneficios también al respecto, ¿no? Empezar a ver cuáles son las prioridades y qué personas dentro de la organización deberían de estar participando en este factory o fábricas de casos de uso de inteligencia artificial, si es que los vamos a estar incorporando en nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, justo es ir uniendo y generando, hablar estas conversaciones en cada una de nuestras corporaciones o u organizaciones, porque también mucho a lo mejor pasa que no se tiene una metodología o una buena práctica de forma interna, entonces cada colaborador pues consume a lo mejor algún LLM de forma pública que no Todo esto, ¿no? es... ¿Alguna asesoría de esto? ¿O Sí, no? nosotros acompañamos y es justo de nuestros focos principales dentro de Oracle, de justamente ayudar en esos procesos, ¿no? De entender en estas metodologías, en estos frameworks que te digo, de justamente ver cuáles son las prioridades, qué es lo que se está buscando, en qué etapa se encuentra tu organización, porque a lo mejor no todos estamos en el mismo nivel de madurez. Y es justamente entender en qué paso estamos, si a lo mejor es un paso atrás y ver temas de datos, gobernanza, catálogo, ¿no? Entender más esa estructura y ver también los roles, los perfiles, qué personas deberían de tener el acceso o la misma seguridad y después ver, oye, este caso de uso, cómo se puede estar aterrizando, ¿no? ¿Qué ventajas de negocio se pueden tener? Porque a lo mejor no todo es inteligencia artificial, que también es algo importante, ¿no? Muchas veces hablamos de agentes y entonces pensamos, oye, pues ya puedo automatizar un proceso y a lo mejor es nada más un tema de integración o un proceso tradicional que podríamos hacer una automatización diferente, ¿no? Entonces, justo es también ir entendiendo ese proceso para que a partir de eso definamos qué componentes o cuál sería una arquitectura ideal para solucionar ese proceso, ¿no? Ahí lo que nos, nos falta a nosotros mucho que dicen que nativo Mónico quita la inteligencia artificial. No tenemos dónde ordenar las licitaciones, porque casi era lo único que hacían en algunas empresas y tenían todo un desorden que no tenían dónde estructurar, dónde poner esa información, en qué paso estoy, qué de mi equipo llevan esta área. Por suerte, los datos que usamos son públicos, son federales, ¿no? Entonces, no tenemos problema con la información. Documentación regulatoria, pues está en la COFEPRIS, entonces también está abierto y hasta puedes buscar en línea. Entonces, tenemos esa ventaja, pero justo hay procesos que nada más, como dicen, es estructurar, ni siquiera meter inteligencia artificial antes y ya le solucionas algo que no tenían contemplado. Así es. Y justo es ir entendiendo eso, ¿no? Porque, ¿no? Dicen que tal cual si tienes un martillo en la mano, pues le ves cara de clavo a todo, ¿no? Y es entender un poquito más el negocio, las prioridades, en qué etapa están, para que a partir de eso, pues veamos cuál es el mejor camino, ¿no? Y sí me lo imagino, o sea, los tomadores de decisiones se meten a internet y ven, ya, LinkedIn, ya, hay que meter ya en algo, ¿no? Sí. Sí, pero el bajar cómo está en un latoso. Y fomentas tú como la cultura de experimentación y un poco aprendizaje. Pues mira, la realidad es que hoy con las metodologías que existen ágiles, ¿no? Y demás, que se va uniendo a como ya
hoy operan no nada más en temas de inteligencia artificial, pues justo es, oye, empecemos con un piloto, un MVP, ¿no? Dependiendo del caso de uso, a lo mejor hay casos que tú dices puede funcionar y hoy es algo muy controlado que lo podemos hacer, pero si no, ir también viendo también cómo se va o cómo incluso el usuario final lo va adoptando la tecnología, ¿no? Porque también hay un tema de change management fuerte al momento de cambiar algún proceso o que cambies la forma en cómo lo venían haciendo de años anteriores, ¿no? Entonces, es ir ajustando con estas metodologías para que pueda ser muy rápido y que puedan ser estos MVPs también de manera muy ágil, ¿no? Entonces, sí se busca eso, pero teniendo esa evaluación, digamos, no desde el principio, ¿no? Porque también muchas veces es como, quiero una POC de esto o un MVP, una prueba de concepto de esto, y es como, analicemos para qué, cuál es el fondo, cuál es el por qué, y de ahí vemos si eso sí es una prioridad o no de hacer este primer caso como una prueba, ¿no? Entonces, pero sí, me parece que muchos de los casos hoy en día tienen que pasar con estas pruebas y ir haciendo las modificaciones también de cómo lo va adoptando el usuario final o la operación. Pero estas metodologías, yo veo que ya me ha tocado cada vez leer más que están cambiando, o sea, metodologías ágiles, ¿no? Ponle Scrum y equipos de desarrollo dicen, es que con ya el famoso vibe coding, no tan vibe coding, pero como ya en la talacha, ¿no? Dicen, Ujú. no, es que esta maqueta ya la hago con Codex o con lo que sea. Entonces, por ahí estaba leyendo que querían regresar otra vez a la antigüita, a Waterfall, porque ya te puedes mover más rápido, porque ya el front lo hacían rapidísimo y ya te saltabas. Siguen existiendo historias de usuario, dicen, o sea, de eso al revés, vas a tener más, pero, o sea, creo que si estas tecnologías también están cambiando este proceso de cómo estructurar. No creo que haya todavía Fórmula 1, cada quien como se estructura y les vaya funcionando, pero sí me pareció interesante que quieran regresar como en lo que era antes, porque pueden llegar más rápido. Mira, qué interesante. El, sí, no lo he probado todavía nosotros, pero sí está bastante interesante. Y mirando un poquito hacia 5 años, ¿cómo crees que vaya a cambiar el rol de IA en las grandes empresas? Wow. 5 años ya en esta parte de inteligencia Es artificial muchísimo. es muchísimo tiempo, ¿no? Sí, Porque lo hemos visto y me parece que hoy estamos teniendo el gran privilegio de estar viviendo esta época de inteligencia artificial, porque antes veíamos que los ajustes de tecnología pues eran 1 o 2 años entre la adopción, ¿no? Y hoy cada semana sale algo, cambia algo, modifican algo, ¿no? Entonces pensar en 5 años me parece muy, muy lejano, pero seguramente espero que, no, si es que ya hayamos resuelto, no sé, y estemos ya en esa época en temas a lo mejor de inteligencia artificial cuántica, ¿no? No, 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 difícil de poder visualizar en qué punto podríamos estar en 5 años porque está cambiando todo muy rápido, ¿no? O sea, en estos sí. últimos dos También años. automático, positivo, utópico, es que se empiezan a resolver cosas que no están pasadas en una reunión o algo, ¿no? Empiezas a hablar de problemas muy difíciles y siempre acabas, bueno, ojalá se invente algo para solucionarlo. Voy a inventar algo. Falta agua. Bueno, mi esperanza es que alguien invente con inteligencia artificial una máquina desalinizadora del mar que sea barata para todos, que no consumas, que puedas llegar a mayor de la población. O sea, que estas cosas, tecnologías dan impacto a nivel gobierno. O sea, pueden poner su modelo con un científico, lo que sea, se cuelguen de empresas como ustedes, ponen infraestructura, viven en la nube y se pueden resolver estos grandes problemas sociales, ¿no? Poco a poco. Sí, y la realidad es justo una de nuestros puntos importantes como organización de tecnología, ¿no? Unir la triple hélice tal cual, ¿no? De, sí, la parte de empresas, ¿no? Pero también de universidades de investigación y los gobiernos, porque al final unir este ecosistema completo al, al hablar de temas de inteligencia artificial y soberanía de inteligencia artificial, pues muchos de los casos que buscamos justamente es que sean también para ayuda a la sociedad, ¿no? Y que pues busque un beneficio
hacia cada una de las personas. Y para cerrar, como si pudieras dejar un mensaje como a líderes de empresa que, a ver, hay uno que todavía no cree en la IA y que todavía no le apuesta, ¿qué Wow. les dirías? Pues les Así, diría, no así como contrátanos, pero ¿qué beneficios o yo les diría que justo no le tengan como ese miedo o esa, ¿no? De no probar o no utilizar, ¿no? Ah, justo acercarse a empresas o expertos que puedan guiar o dar ese primer paso, porque muchas veces es el primer caso desata muchos más casos de inteligencia artificial, ¿no? Y es eh, sí conocer del tema, pero pues al final hay expertos muy técnicos en temas de inteligencia artificial que pueden ayudarte a hacer este acompañamiento, ¿no? Entonces, justo es primero entender cuál es tu estrategia de cada una de las empresas, qué es lo que estás buscando, cuáles son los problemas que tú tienes, para que a partir de eso poder saber cómo se debería de estar ejecutando, si es algo de inteligencia artificial o es alguna otra tecnología que pueda estar sumando, ¿no? Esos serían como los mensajes que yo les dejaría. eh, y justo luego quieren pensar muy a lo grande y pueden empezar como dices, con un MVP de algo muy específico que les resuelva mucha talacha. Sí. Y en esa talacha, como le decimos en México, esas cositas luego son ahorros enormes. Sí, que la gran mayoría de los casos que hoy hemos visto, ¿no? Es mucho en temas de eficiencia operativa, ¿no? Y cómo Sí, sí. hago esa eficiencia en tiempos, en esas talachas que, como bien dices, si es algún proceso que yo manualmente lo hago y si es muy repetitivo, pues es el primer candidato para poder entender si se puede hacer con temas de inteligencia artificial, ¿no? Y es poder identificar justo de esos problemas que podrías ir mejorando, pero de acuerdo a tu misma estrategia como empresa, ¿no? Para que vaya muy alineado a la estrategia comercial de cada una de las empresas. Y aquí te pongo un ejemplo que estamos viendo con un cliente. Es un grupo grande de agencias. Ok, también independiente del que necesiten flotillas y así, tienen un problema de talacha. Todos por ley de lavado de dinero, cuando compras un coche tienes que firmar una hoja. Ujú. Y para el SAT, y ellos la tienen que comprobar el SAT, si no los multa por 10 millones de pesos. Esa nada más tan hecha de poder identificar y tenerlo, atrasa a todos los vendedores a que les puedan pagar su comisión. Es una tontería, pero es algo que se resuelve, les quitan las multas, puede tener felices a los vendedores y es un cuello de botella enorme. Y así en empresas ha de haber miles de problemas que tienen. Sí, sí, muchas veces o queremos como decías, ¿no? El superproyecto de transformacional o demás, pero a Sí, lo sí, mejor sí, sí, sí. son casos muy en específicos que en la operación, Eh, en el día a día, seguramente nos puede ayudar. No, al contrario, gracias a ti, Diego. Muy, muy rico café. sí, nos vemos. Ya me lo acabé.